París, 1981. Una ciudad conocida por el arte, el romance y la elegancia, se vio sacudida por una historia que parecía imposible de creer. Un estudiante japonés, tímido, de apariencia frágil y voz suave, escondía dentro de sí una de las obsesiones más perturbadoras de la historia criminal moderna. Su nombre era Issei Sagawa, y lo que hizo con una joven llamada Renée Artevelt no solo marcó un antes y un después en la criminología, sino que reveló hasta qué punto la justicia puede fallar. Porque tras cometer un crimen atroz, un acto que la mayoría creería imperdonable, Sagawa no pasó el resto de su vida en prisión. Al contrario, volvió a caminar libre, y se convirtió en una figura mediática, entrevistado en televisión, escribiendo libros y contando su historia sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. ¿Cómo es posible que un asesino confeso haya escapado de la cárcel? ¿Qué se esconde detrás de un caso que combina horror, fascinación y un fallo judicial que aún hoy indigna al mundo? Hoy, en Historias para Contar, exploraremos la historia de Issei Sagawa, el caníbal que quedó libre. Una historia donde el horror no termina en el crimen, sino en lo que ocurrió después. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campanita, porque cada semana revelamos los misterios más oscuros, los crímenes más perturbadores y las leyendas que siguen acechando en la sombra. Para comprender el caso de Issei Sagawa, debemos comenzar mucho antes de su llegada a París. Issei nació el 26 de abril de 1949 en la ciudad de Kobe, Japón. Su familia era acomodada, su padre era un importante empresario, con gran influencia en el ámbito editorial. Desde niño, Sagawa parecía distinto, frágil, enfermizo, pequeño de estatura. Apenas alcanzaba 1,5 metros de altura y sufría problemas de salud constantes. En la escuela, era descrito como un muchacho tímido, retraído, incapaz de relacionarse con normalidad. No jugaba como los demás niños, no destacaba en deportes, y su baja autoestima lo hacía sentir invisible. Pero lo más perturbador no estaba en su físico, sino en lo que pasaba dentro de su mente. Desde una edad temprana, Issei comenzó a desarrollar fantasías inquietantes. Según él mismo contaría años después, a los 11 o 12 años ya tenía pensamientos de canibalismo. Recordaba que al ver las piernas de una mujer en una revista, no pensaba en deseo romántico o atracción física, pensaba en morderlas, en comerlas. Este tipo de pensamientos lo perseguirían durante toda su adolescencia y juventud. Una obsesión silenciosa, imposible de compartir, que se escondía bajo la apariencia de un joven estudioso. A medida que crecía, Sagawa intentaba disimular sus fantasías con los estudios. Se graduó en literatura inglesa y parecía llevar una vida normal. Sin embargo, el vacío en su interior crecía. Sus pensamientos no desaparecían, se hacían más intensos, más gráficos, más imposibles de ignorar. En 1977, decidió mudarse a Francia para continuar sus estudios de literatura en la prestigiosa Universidad de la Sorbona, en París. Una ciudad que respiraba cultura, arte e historia, pero que pronto sería escenario de una de las páginas más oscuras del crimen moderno. Allí, en ese nuevo entorno, Issei seguía siendo el mismo hombrecillo tímido, de voz suave y maneras delicadas. Pasaba desapercibido. Nadie podía imaginar que detrás de sus gafas, su apariencia frágil y su supuesta pasión por la poesía, se escondía un pensamiento recurrente. Algún día iba a probar carne humana. En París, Issei Sagawa llevó durante un tiempo la vida de un estudiante extranjero más. Se inscribió en clases de literatura comparada, asistía a conferencias y pasaba largas horas en bibliotecas. Pero mientras los demás estudiantes soñaban con futuros académicos o carreras prometedoras, Sagawa solo soñaba con una cosa: consumir carne humana. Fue en ese ambiente universitario donde conoció a Renée Artevelt, una joven neerlandesa de 25 años que también estudiaba literatura. Renée era descrita como una mujer inteligente, culta y amable. Hablaba varios idiomas y tenía un espíritu cosmopolita. Su carácter abierto contrastaba con la timidez enfermiza de Sagawa. Él la admiraba, la respetaba, pero también la veía como el objeto perfecto de sus fantasías más oscuras. Con su complexión alta y fuerte, Renée representaba todo lo que Sagawa no era: seguridad, vitalidad, libertad. Para él, ella encarnaba el deseo imposible de absorber la fuerza de otra persona, y la obsesión creció en silencio. Sagawa logró acercarse a Renée a través de los estudios. Le pidió que lo ayudara con el francés y con algunos textos que no entendía del todo. Ella, generosa, aceptó. Así comenzaron a reunirse en su apartamento en París, en lo que parecía una relación de amistad y compañerismo académico. Pero cada vez que Renée cruzaba la puerta de ese apartamento,
Sagaba pensaba en lo mismo. La veía sentarse, leer, explicar con paciencia, y en su mente no podía dejar de imaginar cómo sería probar su carne. El deseo lo dominaba. No era una fantasía pasajera. Era una obsesión que se había vuelto insoportable. En entrevistas posteriores, Sagaba admitiría que ya había intentado atacar a otras mujeres en el pasado, incluso en Japón, pero siempre había fallado o perdido el valor. Esta vez, sin embargo, estaba decidido. El 11 de junio de 1981, invitó a René a su departamento con el pretexto de trabajar en una traducción de poesía alemana. Ella aceptó, como tantas otras veces, sin sospechar nada. Se sentó en su escritorio, abrió los libros y comenzó a leer en voz alta. Issei, mientras tanto, había preparado un rifle escondido detrás de una cortina. Mientras René leía en voz alta unos versos, Sagaba se acercó por detrás y apretó el gatillo. Un solo disparo, directo a la nuca. La joven murió al instante. El sueño secreto que lo había acompañado toda su vida acababa de transformarse en realidad. El frágil y aparentemente inofensivo estudiante japonés había cruzado la línea. Y lo que vendría después, sería tan macabro que estremecería al mundo entero. El apartamento de Issei Sagaba se había convertido en escenario de un acto impensable. Tras disparar a René Artevelt, el silencio lo envolvió. Un silencio pesado, interrumpido solo por los latidos acelerados de su propio corazón. Durante unos segundos, Sagaba simplemente observó el cuerpo. No había marcha atrás. Aquello que había imaginado desde niño estaba ahora frente a él. Y entonces, comenzó lo que siempre había descrito como su mayor deseo, consumir a la persona que tanto había idealizado. Con calma perturbadora, Sagaba dispuso el lugar para lo que vendría. En entrevistas posteriores, narró cada detalle con frialdad, casi como si hablara de una simple rutina. Según él, su intención no era dañar por odio, sino absorber la esencia de René. Decía que quería que ella viviera dentro de él. Durante las horas siguientes, comenzó a manipular y a cortar partes del cuerpo. Lo que hacía no lo horrorizaba, lo fascinaba. Cocinaba porciones, probaba otras crudas, escribía notas sobre la textura y el sabor, como si se tratara de un experimento. Incluso aseguró que fotografió cada momento, creando un registro personal de su experiencia. Mientras tanto, el calor del verano parisino comenzaba a llenar el apartamento con un olor inconfundible. El cuerpo de René, poco a poco, se convertía en la prueba imposible de ocultar. Sagaba, sin embargo, actuaba como si tuviera tiempo infinito. Escuchaba música, escribía en su diario y describía lo que sentía al cumplir su obsesión más grande. Según sus propias palabras, no sentía culpa. No sentía horror. Solo satisfacción. Pero pronto surgió un problema mayor: ¿qué hacer con lo que quedaba? Consciente de que no podía mantener el cuerpo mucho más tiempo, decidió deshacerse de él. Compró 2 maletas grandes y, en ellas, colocó los restos de René. El 13 de junio de 1981, apenas 2 días después del crimen, arrastró las maletas hasta el Bois de Boulogne, un parque boscoso en las afueras de París. Bajo el sol, sudando y agotado, las llevó hasta un lago y trató de arrojarlas al agua. No sabía que varios transeúntes lo habían observado. Aquella imagen, un hombre pequeño, arrastrando con esfuerzo 2 maletas pesadas hacia un lago, levantó sospechas. Poco después, alguien alertó a la policía. Horas más tarde, las maletas fueron abiertas. El hallazgo fue tan macabro que conmocionó de inmediato a las autoridades. El nombre de Issei Sagaba, hasta entonces desconocido, estaba a punto de convertirse en sinónimo de uno de los crímenes más perturbadores del siglo XX. Cuando la policía abrió las maletas abandonadas en el lago del Bois de Boulogne, descubrió la terrible verdad. Los restos humanos confirmaron lo peor: un crimen brutal había ocurrido en pleno corazón de París. Y lo más sorprendente fue que los testigos no tardaron en señalar al responsable. El hombre pequeño y frágil que había arrastrado las maletas era Issei Sagaba. La policía fue directamente a su apartamento. Al entrar, encontraron la escena que jamás olvidarían: fotografías del crimen, utensilios ensangrentados y rastros de lo ocurrido con René Artevelt. Todo apuntaba a él. Sagaba fue arrestado sin resistencia. Durante el interrogatorio, no mostró remordimiento. Con frialdad, confesó todo lo que había hecho. Describió cómo había matado a René y cómo había cumplido lo que, según él, era su sueño más profundo. El caso llegó rápidamente a los titulares de toda Francia. Los periódicos hablaban del caníbal japonés de París. La sociedad, horrorizada, pedía justicia.
El juicio parecía inevitable, pero la historia daría un giro inesperado. Los psiquiatras que evaluaron a Sagaba concluyeron que padecía un grave trastorno mental. Lo declararon inimputable. Según su análisis, no era consciente de sus actos en el momento del crimen, por lo tanto, no podía ser juzgado como un criminal común. En lugar de prisión, fue enviado a un hospital psiquiátrico en Francia. Sin embargo, la presión del gobierno japonés cambió el rumbo del caso. Tras unos años, Sagaba fue extraditado a Japón bajo la promesa de que sería internado en un hospital psiquiátrico de su país. Pero allí ocurrió lo impensable. Los especialistas japoneses realizaron nuevas evaluaciones y llegaron a una conclusión distinta. Issei Sagaba no sufría de una enfermedad mental que lo incapacitara. Para ellos, estaba en pleno uso de sus facultades. Lo habían examinado, y aseguraban que era responsable de lo que había hecho. El resultado fue devastador para la justicia. Como en Francia había sido declarado inimputable, en Japón no podía ser juzgado de nuevo por el mismo crimen. Así, en 1986, Issei Sagaba quedó en libertad. Un asesino confeso. Un caníbal. Y al mismo tiempo, un hombre libre, caminando por las calles de Tokio como cualquier ciudadano más. Cuando Issei Sagaba fue liberado en Japón, la indignación se extendió por todo el mundo. ¿Cómo podía un hombre que confesó un crimen tan atroz caminar en libertad? Lo más perturbador fue lo que ocurrió después. Sagaba no se escondió. Al contrario, buscó la fama. Escribió libros relatando su crimen con detalle. Fue entrevistado en programas de televisión. Incluso llegó a trabajar como crítico gastronómico, hablando de comida frente a las cámaras, lo que causaba indignación y repulsión en millones de espectadores. El hombre que debía haber quedado en el olvido se convirtió en un personaje mediático, rodeado de morbo y controversia. Su figura dividía opiniones. Algunos lo veían como un monstruo que nunca debió salir del encierro, y otros, como un producto del fracaso de los sistemas judiciales de Francia y Japón. Durante décadas, Sagaba vivió como una sombra en la sociedad japonesa, marcado por la infamia, pero al mismo tiempo aprovechando la notoriedad que su crimen le había dado. Murió en 2022, tras años de complicaciones médicas, pero su historia sigue viva, como una cicatriz en la memoria colectiva. Este caso no solo habla de un crimen macabro, sino de algo más inquietante, la delgada línea entre la justicia y la impunidad. ¿Qué significa realmente la palabra justicia cuando alguien que ha confesado un acto tan atroz logra quedar libre? Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que Issei Sagaba debió pagar por sus crímenes en prisión, o que su condena psicológica fue suficiente castigo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu punto de vista. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Historias para Contar y activar la campanita. Aquí, cada semana, exploramos los misterios más perturbadores, los crímenes sin resolver y los secretos que el mundo aún guarda en silencio. Porque a veces, la realidad supera cualquier pesadilla.